Bien, continuamos con la descripción del menú principal de empresa de Financis RP. Tenemos esta imagen que corresponde al símbolo o al logo de nuestra empresa o de la vuestra en vuestro caso. Si pinchamos, vamos a acceder a la ventana y formulario de parametrización y control de datos de la empresa. Lo veremos mucho más en profundidad en otro tutorial en el que hablaremos precisamente de todas las opciones de parametrización que puede tener la empresa, puesto que es un punto muy importante previo a la gestión de cualquier tipo de módulo. Os comento así en un principio que vienen los datos generales de la empresa y la posibilidad de activar o desactivar cada uno de los módulos y los parámetros que han de tener esos módulos una vez activados. Como os digo, lo veremos con más tranquilidad y más detenimiento. Por otro lado, tenemos este botón de la parte superior derecha con lo que vamos a editar los datos del usuario dentro de la empresa. Tenemos los datos del usuario en la parte superior. Tenemos una serie de solapas o pestañas. Esta primera de parámetros que nos va a permitir definir ciertos controles del usuario, como si se imprimen cabeceras en los ficheros CSV, si lanza la aplicación una vez que se ha generado el CSV, si es el usuario gestor, que es el que va a gestionar los niveles de acceso, si este usuario puede acceder a información privilegiada de las entidades auxiliares. Las entidades auxiliares, clientes y proveedores básicamente, contienen un campo en el que se puede introducir cierto tipo de información privilegiada a la que no van a tener acceso los usuarios que no tengan marcada esta casilla. Y esta otra que permite no verificar los directorios al entrar en la aplicación. Este campo que está activo, puesto que esta empresa tiene habilitado la gestión de puntos de caja de venta, si el usuario tuviese acceso a esos puntos de cajas de venta, debería introducir aquí su clave. Por otro lado, tenemos una serie de solapas que corresponden a las aplicaciones y que hemos de rellenar convenientemente, dado que nos van a permitir, en principio, aplicar los directorios donde se van a guardar ciertos ficheros, como los ficheros CSV, y nos van a permitir definir las aplicaciones que van a trabajar con ciertos ficheros que podemos incluir en Financis. Así tenemos la aplicación de hoja de cálculo, PDF, la aplicación OCR para el reconocimiento óptico de facturas, Word, PowerPoint, Access, etc. Tenemos esta otra solapa en la que tenemos que hacer lo mismo. Esto es importante puesto que nosotros podemos asociar cualquier tipo de fichero o documento tanto a facturas como a expedientes. Una vez que hayamos adjuntado esos archivos, si queremos visualizarlos o trabajar con ellos desde la aplicación habitual con la que lo hacemos, debe de estar definida en estos campos. Por otro lado, tenemos las solapas que hacen referencia a los permisos. En este caso, al tratarse del usuario administrador, por defecto tiene activados todos los permisos, como veréis, pero que nosotros, con relación al resto de usuarios, evidentemente no tienen por qué. Si un usuario es un contable, no tendrá por qué acceder probablemente a cuestiones de almacén o a otros tipos de módulos que no les sean propios de su gestión. Desde aquí, como os digo, podéis definir los permisos a los que tendréis acceso. El usuario administrador evidentemente tiene acceso a todos. Desde aquí podemos desactivarlos todos o activarlos. A la hora de gestionar los permisos del resto de usuarios, sería muy sencillo. Sería activar o desactivar las casillas dependiendo de la gestión que va a realizar el usuario que vamos a editar. Imaginemos que tenemos un usuario que queremos que gestione esto
no queremos que gestione contabilidad. Es un ejemplo, no es muy realista, pero es simplemente a modo informativo. Que no gestione estas cosas. Lo mismo haríamos aquí con lo que no quisiésemos que gestionase ese usuario, o que sí gestionase, evidentemente. Y una vez hecho eso, podríamos copiar esos permisos, según los tenemos editados en este momento, al usuario que nosotros tengamos ya definido previamente. En este caso, seleccionaríamos este otro usuario y nos va a aparecer una ventana de conformidad para copiar esos permisos al usuario. Si le damos que sí, nos va a copiar los permisos que acabamos de definir a ese usuario. Para que nosotros sigamos teniendo como administrador acceso a todos los permisos, lo que tendremos que hacer es cerrar sin grabar. Si volvemos a acceder a permisos, vemos que volvemos a tener todos los permisos habilitados. Y el usuario al que le hemos traspasado los permisos, una vez que lo abramos, tendrá los permisos tal cual nosotros se los hayamos editado. Por otro lado, dentro de los permisos tenemos la opción de las fechas, tanto en presupuestos, pedidos, salvadones y facturas. Si se pueden colocar de forma manual, si el usuario va a poder colocar una fecha de forma manual, si se va a colocar sin poder, sin tener capacidad de edición, la fecha del día en la que se realiza el presupuesto, el pedido, el salvadones o la factura, o si se va a mostrar o se va a poder poner una fecha relativa al día o superior al día. De otra forma, tenemos dos solapas que hacen referencia al correo del usuario, en el cual habría que introducir los datos de la cuenta de correo para el envío de correos desde las gestiones y módulos de ventas y de compras, evidentemente. Y tenemos esta otra solapa de correos para establecer un saludo y diferentes líneas de despedida. Podemos hacer uso de ciertas variables que lo que harán es personalizar el correo según a la persona o el destinatario a la que vaya remitido. Así, por ejemplo, en este saludo yo he puesto estimado @ estimada, que hace referencia a esta variable de aquí abajo, para que según el sexo del destinatario me coloque género masculino o género femenino. Por otro lado, he puesto esta otra variable para que me coloque el nombre del destinatario. Esto lo podéis hacer con todo este tipo de variables, tanto de variables del remitente, del destinatario, de la empresa o del expediente. Y tenemos esta otra solapa que nos indica, nos va a mostrar todos los usuarios de confianza de este usuario que estamos editando, evidentemente, y que crearán un grupo restringido para poder intercambiar cierto tipo de información que no esté al alcance de otro tipo de usuarios. Esta tecla de función con un desplegable nos sirve para verificar si las aplicaciones de estas solapas están convenientemente, de estas dos solapas están convenientemente cumplimentadas. Y este otro botón, actualiza directorios, lo que va a hacer es, en el caso de que hayamos cambiado algún directorio, por ejemplo el del fichero CSV, una vez hecho deberíamos de actualizar el directorio para que Financis tenga constancia de ese cambio de directorio. Y por último tenemos esta imagen de Financis ERP con el logo del FX, que si lo pinchamos nos va a mostrar una ventana en la cual nos visualiza qué módulos o qué características tenemos habilitadas o no en Financis ERP. En este caso veis que en esta empresa tenemos habilitadas casi todas las características excepto
gestión de lotes y trazabilidad, y las compras ajustadas a la norma ISO 9000. El resto de características de módulos y de funcionalidades, como veis, están activas, y así lo marca este tip que hay a la derecha de cada una de ellas. Por debajo vamos a encontrar el nombre de la empresa y el ejercicio, año y semana en la que estamos trabajando.